Bienvenidos. Los sacerdotes mayas del sol, los chilames o jauquines, podían visualizar el futuro de su pueblo cuando su corazón y su mente lograban una unidad con la tierra. Desde allí establecían una columna vertebral energética con nuestro sol, con Lammat, el sol central de las Pléyades, y con Hunabku en el centro de la galaxia. La unidad les producía una ampliación de la percepción de su conciencia y un estado temporal en el que podían ver acontecimientos futuros. Así pudieron ver que un cometa al que llamaron Eco-Can o estrella serpiente anunciaría la llegada de 9 infiernos para su pueblo. También profetizaron que otro cuerpo celeste al que llamaron Tunkak o piedra del cielo aparecería en el último Katun del último Baktun, anunciando la llegada de los 13 cielos. En este último Katun nos encontramos ahora. Acompáñenos a ver qué nos puede traer el cielo. La sexta profecía maya dice que en los próximos años aparecerá un cometa cuya trayectoria pondrá en peligro la existencia misma del hombre. Los mayas veían a los cometas como agentes de cambio que venían a poner en movimiento el equilibrio existente para que ciertas estructuras se transformen, permitiendo la evolución de la conciencia colectiva. Todas las cosas tienen un lugar que les corresponde. Todas las circunstancias, aún las más adversas, son perfectas para generar comprensión sobre la vida, para desarrollar la conciencia sobre la creación. Por esto, el hombre se ve enfrentado constantemente a situaciones inesperadas que le generan sufrimiento. Es un modo de lograr que reflexione sobre su relación con el mundo y con los otros. Así, a lo largo de muchas experiencias en muchas vidas, comprenderá las leyes universales de la razón de la creación. Para los mayas, Dios es la presencia de la vida, tiene todas las formas y su presencia es infinita. El cometa del que habla la sexta profecía fue también anunciado por muchas religiones y culturas. Por ejemplo, en la Biblia, en el libro de las Revelaciones, aparece bajo el nombre de Ajenjo. Si el cometa aparece, es posible que su trayectoria lo lleve a chocar con la Tierra, o bien que por medios físicos o psíquicos logremos desviar su trayectoria. Desde la formación de la Tierra hace 4.500 millones de años, residuos cósmicos llamados asteroides o cometas han bombardeado el planeta continuamente. Los asteroides son rocosos o metálicos, mientras que los cometas están formados de polvo, hielo y pedazos de materia. El hielo se evapora al calentarse por el Sol y produce una atmósfera transitoria, la cola que se despliega por el cielo y puede verse desde millones de kilómetros. Son los residuos de la formación del sistema solar, partes que no lograron fusionarse en un planeta. La mayoría de los asteroides se encuentran en órbitas relativamente estables entre Marte y Júpiter. Funcionan como pequeños planetas que giran alrededor del Sol en una zona llamada cinturón de asteroides. Una teoría basada en textos sumerios afirma que son los fragmentos de otro planeta llamado Marduk, que existió en el sistema solar entre Marte y Júpiter y explotó debido a guerras atómicas de una civilización anterior a la de la Tierra. Hay otros dos grupos de residuos cósmicos sobre todo el recorrido orbital de Júpiter. Son los llamados asteroides troyanos. Allí se originan la mayoría de los planetoides. Al ser alteradas sus órbitas cada vez que Júpiter pasa por allí, su gravedad los lanza hacia el interior del sistema solar y se cruzan peligrosamente con la órbita de la Tierra. Hay un tercer grupo de asteroides que se encuentra en órbita después de Plutón, en el cinturón de Kuiper. Finalmente, en lo profundo del espacio está la nube de asteroides llamada Nube de Oort. Estos residuos tienen enormes órbitas indeterminadas alrededor del Sol, que son alteradas al pasar cerca de planetas y estrellas, que los envían hacia el interior del sistema solar. Es sabido que dos pequeñas lunas de Marte, Phobos y Deimos, son asteroides de 8 y 28 kilómetros de diámetro que fueron capturados por su fuerza de gravedad y puestos a orbitar a su alrededor. Los cometas siempre han formado parte del sistema solar. Miles de residuos atraviesan, cruzan, rozan
Van y vuelven periódicamente e incluso chocan con los planetas que se mueven, siempre tranquilos en órbitas regulares, alrededor del Sol. La comunidad científica acepta que hace 65 millones de años en el Cretáceo Terciario un cometa cayó en Chicxulub, en el Océano Atlántico frente a la península de Yucatán, causando la extinción de los dinosaurios. Su cráter de 180 kilómetros de diámetro contiene altas concentraciones de iridio, un elemento muy raro en la Tierra pero común en los asteroides. Se ha asociado la aparición de los cometas a situaciones difíciles como la que coincidió con la erupción del volcán Vesubio, que destruyó a Pompeya y Herculano en el año 79 de nuestra era, o con el derrocamiento del rey Harold por Guillermo el Conquistador en Inglaterra, que en el 1066 fue registrado en el tapiz de Bayeux. Han causado pánico colectivo como el Halley en 1910. Entonces se presumió que su cola era de un gas venenoso, el cianuro. Se vendieron millones de píldoras para protegerse de él. También han sido causantes de suicidios colectivos, como el de los 39 miembros del culto Heaven's Gate en 1997, quienes creyeron que el enorme cometa Hale-Bopp, con 40 kilómetros de diámetro, venía por ellos. Los cometas siempre han generado controversias, pero tal vez nunca tanta como en 1456, cuando reapareció el cometa Halley, y fue considerado un agente del diablo, el cual había que expulsar de los cielos, siendo excomulgado por el Papa Calixto III. Fue Isaac Newton el que descubrió que la gravedad mantiene a los planetas girando en órbitas definidas alrededor del Sol. Edmund Halley, su contemporáneo, utilizó estos cálculos para determinar las órbitas de los cometas, anunciando que cada 76 años el cometa Halley regresaría. Por este motivo lleva su nombre. También los cometas han causado desastres regionales, como en Siberia, sobre el río Tunguska. Un asteroide de aproximadamente 50 metros de diámetro explotó en el aire en 1908, destruyendo instantáneamente 2.000 kilómetros de espeso bosque. Algunos se acercaron bastante a la Tierra, como el cometa Iraz-Araki-Alcock, que en 1983 se acercó a 6 millones de kilómetros y pudo causar una explosión mayor que si explotaran simultáneamente todas las bombas atómicas existentes. Otros rozaron la Tierra y fueron descubiertos luego de atravesar la órbita, como el caso del asteroide 1989 FC, de 500 metros de diámetro, que pasó a solo el doble de la distancia entre la Tierra y la Luna. El Hyakutake fue descubierto con 3 meses de anticipación, a solo 14 millones de kilómetros de la Tierra. Su cercanía permitió descubrir en su interior hidrocarburos, metanos, acetilenos y etanos, que son la base de la vida. Todo esto generó preocupación. Por eso se envió la misión espacial Giotto al Halley, para ampliar los conocimientos sobre los cometas. Se confirmó que tenía 9 kilómetros de diámetro y estaba formado de hielo y polvo. En 1994, el cometa Shoemaker-Levy se fraccionó en 22 pedazos que chocaron contra Júpiter, generando el evento más violento que haya existido en el sistema solar en la historia del hombre, con explosiones equivalentes a millones de megatones de TNT. En septiembre de 1999, el cometa Lee se acercó a unos 120 millones de kilómetros de la Tierra, y en enero del 2000, el cometa Marshalls provocó una nueva amenaza. Esto nos muestra que los cometas siempre han estado en los alrededores del planeta. La alerta de los mayas es para que tomemos conciencia de los peligros existentes y actuemos ahora en vez de tener que reaccionar después. Hoy conocemos las órbitas de solo 250 asteroides de los 2000 que cruzan la órbita de la Tierra y que son capaces de crear devastación a escala global. Es decir, ignoramos dónde está el 90% de los asteroides capaces de acabar con nuestra civilización. La atmósfera desintegra los fragmentos hasta un tamaño de 50 metros. Pero los más grandes de ese tamaño son capaces de alcanzar la baja atmósfera o la superficie de la Tierra, donde explotan con una fuerza mayor que la de una bomba atómica.
Se estima que hay aproximadamente 1 millón de residuos cósmicos de entre 50 y 500 metros capaces de acercarse a la Tierra y de chocar con ella, produciendo la muerte y la destrucción a nivel regional. Unos 6.000 residuos entre 500 metros y 1 kilómetro andan por los cielos sin que sepamos dónde están. Son capaces de destruir un país entero. El primer paso para establecer una defensa planetaria es localizar los cometas o asteroides, ya que no es posible defenderse de algo que no se sabe que existe. El hombre debe acelerar la búsqueda, aumentar la cantidad de sistemas de detección en todos los sitios del mundo y encontrar maneras más rápidas y exactas de determinar las órbitas de los objetos localizados. Solo unas 100 personas en todo el mundo están dedicadas a vigilar el cielo para detectar los objetos capaces de chocar con nuestro planeta. Hay muy pocos lugares dedicados exclusivamente a este propósito. Linear en Nuevo México, NID en Hawái, Space Watch en Arizona. Cada observatorio en la Tierra solo puede dedicarse 100 horas al mes para detectar los objetos en el cielo, debido a las interrupciones de las nubes y a la posición del Sol, que con su resplandor impide la observación. La detección de un asteroide o cometa y la estimación de su órbita requiere de un mínimo de 3 observaciones separadas en el tiempo, que permitan comparar las imágenes y generar un arco de recorrido para determinar si su órbita se cruzaría con la de la Tierra. Otro aspecto que dificulta su detección y localización es la luminosidad del objeto examinado, pues entre más lejos se encuentre y menor sea su tamaño, menos brilla y más difícil es determinar su ubicación. Los mayas nos enviaron un mensaje de alerta para que tomemos conciencia del peligro inminente y movilicemos a nuestra sociedad en un esfuerzo global que trascienda las fronteras de los países. Debe establecerse una base de datos alimentada por todas las naciones e implementar sistemas de búsqueda continua que permitan mantener siempre localizados los cometas encontrados. Cuando un cometa pasa alrededor del Sol, parte de su masa se evapora, lo que altera y distorsiona su órbita de manera impredecible. Por eso es de suma importancia tener conocimiento de cualquier fenómeno espacial de esta naturaleza. Es prioritario organizar una serie de misiones espaciales para ampliar nuestros conocimientos científicos y lograr interceptar a los asteroides. A partir de allí podrían destruirse, desviarse o hasta aprovechar su materia prima. Son necesarias más misiones exploratorias como el NEAR, lugar de reunión de asteroides cercano a la Tierra, y Clementine 2 de los Estados Unidos, o la INEO, registro visual de objetos cercanos a la Tierra, de los alemanes. También la del Instituto Japonés de las Ciencias Espaciales y Astronómicas y la de la Agencia Espacial Europea Rosetta. Los mayas siempre estudiaron y registraron los eventos del cielo. Su alerta fue prevenir al hombre sobre los peligros de no conocer las órbitas y períodos de grandes residuos que se cruzan con la trayectoria conocida de la Tierra. Ellos sabían que para el hombre moderno, descubrir con anticipación un asteroide tan grande que pudiera causar su extinción y luego desviarlo sería uno de los mayores logros de la historia humana y un hecho crucial que nos uniría como especie. Antiguamente la esfera celeste era el dominio de los dioses. La aparición sorpresiva de un objeto desconocido que dominaba la noche era motivo de miedo y misticismo. Por ese motivo, los mayas construyeron observatorios dedicados a estudiar los fenómenos. Querían entender sus impredecibles movimientos en el cielo, especialmente después de que establecieron las posiciones de los planetas y las estrellas. El peligro inminente nos obligaría a construir un nivel de cooperación internacional, a establecer un sistema de comando y control por encima de los países y una estructura de comunicación mundial. Sería la única manera de que los países declinaran su soberanía a una entidad como las Naciones Unidas, dando paso a un gobierno mundial para el bien común. Sería un cambio para aprender a trascender la separación que es la base de nuestra sociedad.
Si consideramos a toda la humanidad como una gran conciencia que está comenzando a formarse, nada tan oportuno como un peligro externo para consolidar esa unidad. La red mundial de Internet permitió la conexión y comunicación de las células inteligentes individuales y comenzamos a experimentar el conocimiento totalmente compartido, el saber planetario. Además, la aparición en cada vez más seres humanos de un sexto sentido permitiría que evolucionemos a un sistema de comunicación más rápido que la luz, el pensamiento. La organización rápida de un sistema de defensa planetario requiere de la cooperación total de todos los seres humanos. Es una lección de unidad planetaria. Diariamente vemos muchos pequeños meteoritos que se desintegran en la atmósfera, que usualmente entran en ignición, dejando una estela a su paso. Son los llamados popularmente estrellas fugaces. Existe un constante bombardeo de partículas. Cientos de miles de toneladas de materia extraterrestre caen como polvo cada año. Inclusive se especula que la vida en forma de un hidrocarburo fue traída a la Tierra por un meteorito. Estudios realizados en 120 cráteres encontrados en distintos lugares permiten establecer que residuos de 3 a 10 metros se desintegran mensualmente en la atmósfera. Cada 10 años se desintegran objetos de 30 metros de diámetro. Un evento como el de Tunguska sucede una vez por siglo y se puede esperar que un objeto de 100 metros cause estragos cada milenio. La velocidad de entrada de los meteoritos es de 11 a 75 kilómetros por segundo, lo que hace que tengan más energía cinética por kilogramo de peso que los explosivos como el TNT. Esa velocidad de entrada hace que la fricción con la atmósfera derrita el bólido y el aire a su alrededor se cargue eléctricamente, convirtiéndose en una bola de fuego. Un asteroide de 10 kilómetros de diámetro que entrara a 30 kilómetros por segundo explotaría con una energía equivalente a 15 billones de veces la explosión atómica de Hiroshima. Si choca contra la Tierra, movería la corteza y produciría un cráter de 180 kilómetros de diámetro, generando terremotos de más de 8 puntos en la escala de Richter en todo el planeta. La explosión que vaporizaría el cometa produciría una lluvia de fuego, ocasionando una gran destrucción de la capa de ozono que terminaría de alterar el clima. Una gigantesca cantidad de materia y rocas ricas en sulfuros sería enviada a la atmósfera, rodeando el globo y encendiendo el cielo. El movimiento de las capas tectónicas generaría explosiones volcánicas en cadena y los gases sulfurosos contribuirían a ocultar el sol por muchos años, oscureciendo y enfriando la Tierra. En el caso de que el impacto fuera contra el mar, que cubre el 70% del planeta, se producirían gigantescas olas llamadas tsunamis. El Laboratorio Nacional de Sandia, una agencia de la NASA, utilizó un superprocesador que ejecuta 1 trillón de operaciones por segundo, un teraflop, para realizar un modelo sobre la situación. Los científicos quisieron averiguar qué sucedería si un asteroide de 1 kilómetro de diámetro, que pesara 1 billón de toneladas, chocara a 60 kilómetros por segundo en el mar frente a Nueva York. Se concluyó que el cometa se vaporizaría instantáneamente con 500 kilómetros cúbicos de océano y produciría una explosión equivalente a la de 10 veces la cantidad de bombas atómicas existentes simultáneamente. El agua vaporizada cubriría totalmente al planeta y olas de 60 metros devastarían todas las ciudades en las costas del Océano Atlántico. Esto generaría un invierno igual que el nuclear estudiado por Carl Sagan, que podría durar cientos de años y ocasionaría seguramente la extinción del hombre.
Nuestra sociedad puede defenderse de estas catástrofes. Solo se requiere cambiar apenas la velocidad del meteoro para que, en vez de encontrarse con el centro de la Tierra, pase inofensivamente de largo. Una de las medidas posibles que se estudiaron fue la de utilizar velas solares que lo frenarían, evitando el encuentro con la Tierra. Esto solo si se lo detecta a tiempo. Se fijan al asteroide grandes superficies de Millar, que se inflan como una bolsa de aire. El viento solar ejerce una suave y constante presión, disminuyendo su velocidad, permitiendo a nuestro planeta pasar antes que el bólido por el sitio de encuentro. La ventaja de este sistema es que es seguro para el medio ambiente, relativamente barato, fácil de construir y de poner en órbita. Los riesgos son que las velas no se abran o que no tengan el tamaño suficiente para hacer el trabajo. Otra manera sería desviarlo hacia otra dirección con la fuerza generada por una explosión nuclear muy cerca del asteroide. La desventaja consiste en que la radiación nuclear puede devolverse a nuestra atmósfera y contaminarnos a todos. O la explosión puede fragmentarlo en pedazos sin lograr desviarlo, complicando aún más el problema. Otra manera de desviarlo sería fijándole un motor que le dé un pequeño empujón cuando está en el perihelio, es decir, lo más cerca del Sol. Esto haría que su órbita cambiara lo suficiente para nunca estrellarse con la Tierra. Hay dos opciones para destruir el asteroide o cometa. Una es pulverizándolo con un cohete nuclear en fragmentos inofensivos que solo nos daría un espectáculo de luces al entrar en la atmósfera. La tecnología para lograrlo ya existe, solo se necesita reprogramar el objetivo y puede usarse en el último instante, pero se corre el peligro de la radiación nuclear y las bombas pueden no ser lo suficientemente grandes para destruir el objeto. La otra opción para destruirlo es utilizar un espejo parabólico del tamaño de un estadio de fútbol para dirigir la luz concentrada del Sol hacia el cometa. El calor sería muy destructivo y lograría vaporizar el cometa. El peligro es que al apuntarle no le dé el rayo o que éste vaya a dar a un sitio habitado de la Tierra. Todas las anteriores son formas tradicionales y físicas para desviar o destruir un cometa, pero también hay que contemplar las formas psíquicas. En estos momentos se realizan gigantescas cadenas de meditación que agrupan a millones de seres alrededor del mundo a una hora determinada con el mismo objetivo, guiados en directo a través de Internet por un maestro. Se ha comprobado que la energía que se mueve de esta manera ha sido capaz de generar cambios físicos, alteración de eventos en el tiempo, sanación a distancia y activación de vórtices energéticos en sitios de poder alrededor del mundo. Imaginemos el poder que tendría una cadena universal con todos los seres humanos concentrados al mismo tiempo en un objetivo común. Tal vez este sea el objetivo de la aparición de un cometa, hacer que todos los seres humanos se den cuenta de lo que se puede hacer actuando en unidad. La sexta profecía maya también nos habla de una tradición guardada oralmente por los mayas Chuj de San Miguel Acatán, en la Sierra de los Cuchumatanes, Guatemala. Este pueblo es uno de los encargados de custodiar la sabiduría que los mayas nos dejaron para estos tiempos. Desde tiempos inmemoriales, además del calendario Hab, basado en el sol, y el de Solquim, basado en la luna, manejan otros calendarios que son determinados por Sirio, Venus y Marte. Estos calendarios nos hablan de otros ciclos paralelos al de 5200 Tunes, que marca el comienzo de una nueva era el 22 de diciembre del 2012. Uno de estos ciclos paralelos tiene un periodo de 3600 años y otro nos habla de 9 infiernos y de 13 cielos.
En esta tradición se dice que los chilames o sacerdotes solares mayas pudieron visualizar psíquicamente alrededor del año 900 la llegada en 1519 de Hernán Cortés al puerto de Veracruz en México. Profetizaron que el conquistador llegaría al mundo azteca simultáneamente con un cometa. Lo llamaban Ecocán o estrella serpiente, dando comienzo a 9 infiernos, 9 períodos de 52 años en los que la oscuridad se apoderaría del mundo maya. La época de oscuridad que veían venir fue llamada por ellos Beleheb Tiku. Profetizaron que los españoles, al llegar a la nación azteca, que en ese momento estaría haciendo sacrificios humanos a Tezcatlipoca, pensaría que todos los pueblos de la zona actuaban de igual manera y que eran adoradores del mal, arrasando con todo lo que existiera. Le dijeron a su pueblo que se replegara por esos 468 años en lo profundo de la selva, pues no habría manera de evitar el dominio de la cruz desequilibrada, como la llamaban ellos. Profetizaron que el fuego destruiría los códices, con los conocimientos atesorados por muchos años en distintos sitios de Yucatán, y que todo su pueblo sería considerado en el nivel de evolución de los animales. Profetizaron que al final de los 468 años, o sea, en 1987, terminarían los 9 infiernos, dando paso a un Wayeb de 5 años, o período de 5 años de ajuste, y luego a un Katun, período de 20 años de gestación o de transformación. Llamaron a este período el tiempo del no tiempo. Sería una época de cambios, donde la voz de sus sacerdotes llevarían los conocimientos mayas a todos los pueblos de la tierra, generando la transformación que dará paso a los 13 cielos. Profetizaron que el 22 de diciembre del 2012 comenzaría un nuevo ciclo de luz y armonía para el pueblo maya y la humanidad entera. El tiempo que ellos llamaron los 13 cielos, o Oxlajuj Tiku. Esta tradición oral también nos habla de otro ciclo de 3.600 años que realiza la energía telúrica, la energía contenida en el interior del globo, a través de distintos sitios de poder sobre la Tierra. La onda universal que se manifiesta en los 4 elementos de la naturaleza, en el movimiento ondulatorio de la Tierra, que se muestra en los terremotos, en las ondas del agua, en el movimiento del aire, en las serpientes ondulantes del fuego. Dice que esta energía fundamental se mueve físicamente a través de la columna vertebral del planeta, manifestada en las cordilleras y cadenas montañosas que generan ejes en los continentes. Que esa energía, durante 3.600 años, tiene un foco físico y uno espiritual en un lugar de poder sobre la Tierra, fluyendo desde allí a todos los demás sitios. Además, afirma que desde el año 1650 de nuestra era, este sitio estuvo localizado en el Tíbet, al lado del monte Kailas, en el lago Jacas, donde nace el río Ganges. Al terminar el ciclo de 3.600 años, o sea, en 1950, coincidiendo con la invasión china, comenzó a desplazarse hacia el continente americano, hacia el lago Titicaca, en la cordillera de los Andes, donde estará localizado por los siguientes 3.600 años. Esta energía va generando procesos de cambio por los lugares donde va pasando, que al principio pueden parecer dramáticos, pero que terminan armonizando y volviendo a equilibrar todo en una vibración más alta que la original. Así salió del Tíbet siguiendo los Himalayas hasta el lago Balkhash en Kazajstán, para luego dirigirse al lago Baikal en Siberia. Atravesó el estrecho de Bering, llegó a Alaska y a las montañas Mackenzie en Canadá. De allí pasó a las montañas rocosas de Estados Unidos en los años 60, dando lugar a todo el proceso de cambio de conciencia de la población negra norteamericana,
a la lucha no violenta y al discurso de Martin Luther King, que decía: tengo un sueño, que todos los hombres han sido creados iguales. Al principio se produjeron situaciones violentas, pero en 1964 se logró la Ley de los Derechos Civiles y el proceso se armonizó. Hoy la integración interracial es un hecho aceptado y natural. A su paso por Centroamérica provocó todo tipo de terremotos, guerras y conflictos que produjeron cambios armonizantes, pluralismo, democracia y la unión de la sociedad en busca de paz y progreso para todos. En Colombia provocó el estallido de la influencia del narcotráfico en toda la sociedad y una polarización de posiciones. Si todos los sectores sociales que conforman el país armonizan sus posturas desde un cambio interior, se alcanzará la paz. Si ese proceso interno no se genera, solo se hablará en términos de violencia y guerra, con el consiguiente baño de sangre. Es otro camino de aprendizaje, solo que a través del sufrimiento y la destrucción. Es posible afirmar que este proceso finalmente terminará armonizando la sociedad por cualquiera de los dos caminos que se tomen, el del cielo o el del infierno. Los custodios mayas sostienen que esta energía estará en el lago Titicaca en el año 2012 y por lo convulsionada que se encuentra toda la región, Colombia, Ecuador y Venezuela, es posible deducir que ha generado procesos de cambio. También afirman que una manera de ayudar al proceso de armonización es la realización de ceremonias de limpieza y unidad con la tierra, en las que se contribuye a tomar conciencia de que es un gigantesco ser vivo y no materia inorgánica, sin vida. Los mayas nos dijeron que es necesario comprender los ritmos de los sucesos naturales para sincronizarse con la armonía del universo. Si la conciencia de muchos seres humanos se concentra en hacer fluir la energía del planeta, los procesos armonizadores serán menos traumáticos. Ellos descubrieron que el tiempo solo existe en la mente para poder relacionar y comprender las experiencias que el hombre vive consigo mismo, con los demás y con los ciclos del universo. Los sucesos comienzan a darse uno tras otro o uno antes que otro. El tiempo es un elemento sin vida propia. Cada ser humano lo percibe de manera distinta, dependiendo de lo que esté sintiendo, pensando o haciendo. El tiempo no existe en otras dimensiones. Para el espíritu no hay tiempo, hay esencia. Sentimos lo mismo cuando tenemos 80 años que cuando tenemos 8. El espíritu no tiene tiempo, es eterno. El tiempo se acelera cuando estamos felices u ocupados, se hace más lento cuando somos infelices o estamos aburridos. Todos los seres humanos eligen en sus vidas cielos e infiernos. Cada uno le da herramientas de comprensión sobre su ser. Para los mayas, todo lo que existe está compuesto de partículas, partículas que están en continuo movimiento y vibración. Todo lo que vibra puede representarse en forma de onda. Toda forma de onda puede ser representada dentro de la matriz del Tzolk'in. Todo cuanto existe puede manifestarse dentro de esa matriz matemática. Una partícula puede ser entendida como una parte constitutiva de un átomo, un ser humano, un planeta o una galaxia. Para entenderlo mejor, pensemos que las partículas son como los actores de una obra. Estas partículas, en un momento determinado en el tiempo, ocupan un lugar localizado en el espacio. El sitio en el espacio y el lugar en el tiempo, el espacio-tiempo, es como el escenario de la obra donde se mueven las partículas. Existen también unas fuerzas o energías que hacen mover a las partículas permanentemente en el espacio-tiempo e interactuar las unas con las otras. Pensemos en esas energías o fuerzas como el libreto que esas partículas o actores tienen que seguir en el escenario o espacio-tiempo. Cada actuación es única e irrepetible y distinta a todas las demás actuaciones que se suceden en el escenario. Puede decirse entonces que la obra es la suma de todas las distintas actuaciones.
La obra también es influenciada por la interacción de los actores con la audiencia, la que a su vez influye en cada actuación. Es decir, la audiencia es como un espejo a través del cual la actuación reacciona consigo misma y con las otras actuaciones. Para los mayas, existen miles de millones de posibilidades para que esas partículas se configuren en el espacio-tiempo. Por eso, para ellos, el universo es la suma total de todas las posibilidades. Hunab-Ku, o Dios, es la suma total de las posibilidades que todos los átomos, hombres, estrellas o soles pueden vivir y las nuevas posibilidades que resulten al reflejar las unas en las otras eternamente. La matriz maya Solquín está formada por 260 posiciones, 13 números por 20 glifos solares sagrados. 260 es un fractal o proporción de 26.000 años, tiempo que dura un día galáctico, y es el mismo tiempo que dura un rayo de luz en viajar desde el centro de la galaxia hasta nuestro Sol. 52 posiciones corresponden a portales energéticos en el calendario, días en los cuales, por la posición orbital de los planetas alrededor del Sol, reflejan mayor cantidad de energía hacia la Tierra. Dentro del Solquín están codificados todos los tipos de energía, materia y vida que se pueden organizar con la información divina. Si consideramos la matriz del Solquín como una unidad y la repetimos indefinidamente hasta que regresara por el otro lado a colocarse adyacente a ella misma, todo el universo podría codificarse en esa gigantesca matriz. Para los mayas, toda la creación existe al aglutinarse estructuralmente la materia en una serie de matrices que soportan patrones de información de origen divino. Matrices entrelazadas, unas dependientes de otras, de una manera jerárquica, guían la propagación de la existencia. Las 260 posiciones de la matriz del Solquín maya estructuran los distintos tipos de energía que se manifiestan en la tercera dimensión del universo. 4 campos, cada uno con 36 posiciones, dan 144 distintos elementos posibles de la materia, de los que 118 están clasificados por la ciencia en la tabla periódica química. 144 unidades de energía radiante son formas distintas de energía densificada, materia que se organiza de acuerdo a una información de origen divino, forman la estructura de la materia en la tercera dimensión. 2 campos, cada uno con 16 posiciones a cada lado de la columna mística, representan 32 unidades de energía cristalina. 2 campos en los sitios centrales, cada uno con 32 posiciones, dan los 64 codones o aminoácidos, la energía genética, donde está codificada la información humana, el ADN. La forma física del hombre es el resultado de la organización de luz y energía de acuerdo a una información codificada de origen divino. Es lo que produce la forma de onda de cada uno de nosotros. Los mayas dejaron el código de la luz. En sus posiciones centrales está inscrito el código de la vida, 64 combinaciones posibles de 4 aminoácidos base que contienen la información necesaria para replicar la vida inteligente. Los chinos dejaron el código de la vida registrado en el I Ching, un libro en el que 2 símbolos base forman 64 permutaciones binarias y cada una representa una historia. Una línea partida llamada Yin, que representa a la materia, y una línea continua llamada Yang, asociada a la energía. Yin y Yang, 2 elementos distintos que representan a las 2 sustancias originales necesarias para replicar a un ser humano. En química se llaman purina y pirimidina. La purina está formada por 5 átomos de carbono y 4 de nitrógeno. Estos átomos se organizan en un anillo hexagonal, unido a un anillo pentagonal. Puede representarse por 2 líneas, como el yin. Suministra energía a los procesos bioquímicos de las células. Cuando esta sustancia reacciona con el hidrógeno, produce la adenina y la guanina. La segunda sustancia base es la pirimidina. Cuando la pirimidina reacciona con el hidrógeno, produce los otros 2 ácidos nucleicos. Estos se llaman timina y citosina.
Un par de líneas partidas o una sola línea completa son la base de las permutaciones. Los dos símbolos iniciales se pueden combinar de 4 maneras distintas, representando a la adenina, la guanina, la timina y la citosina. Las 4 bases se combinan entre sí uniéndose de 3 en 3. Esto produce 64 combinaciones posibles llamadas codones, combinaciones que forman los 20 aminoácidos conocidos. La unión de los aminoácidos en moléculas forma las proteínas, que son la materia de las células. Su función es importantísima para la vida, pues son la estructura que aglutina la materia que forma los tejidos, controla sus funciones y su reproducción. Las proteínas en forma de enzimas y hormonas regulan el organismo, el pH y la viscosidad de los líquidos biológicos, sus impulsos nerviosos, el transporte de las sustancias y de las calorías que permiten la vida. Como anticuerpos y antígenos defienden al organismo. Los codones se organizan en 2 cadenas de moléculas entrelazadas como una espiral helicoidal alrededor de un eje central. Sus combinaciones forman el código genético. Son como 2 infinitas escaleras de caracol. Cada peldaño está formado por 3 anillos, 2 hexagonales y 1 pentagonal. Esta combinación de sustancias llamada ADN o ácido desoxirribonucleico se encuentra en el núcleo de las células. Para la reproducción, estas 2 espirales se separan y cada una sintetiza la espiral complementaria a partir de sustancias libres que proporciona el medio celular, armándose de la original 2 nuevas espirales dobles. Es un proceso como el negativo o positivo de una fotografía. Con cualquiera de las 2 se puede armar el otro. El hombre se reproduce desde una célula original. El óvulo femenino, el cual fecundado por un espermatozoide masculino, se divide sucesivamente multiplicando exponencialmente, un proceso llamado mitosis. La célula original se divide en 2 células. Estas 2 se dividen a su vez en 4 y las 4 se dividen a su vez en 8, luego en 16, 32, 64, multiplicándose hasta que se conforma el trillón de células que dan forma a un cuerpo humano adulto. Un ser humano está formado de 2 sustancias base que se combinan entre sí, purina y pirimidina, para generar 4 ácidos nucleicos que se combinan entre sí para organizar 64 codones. Los codones se combinan organizando proteínas que se combinan entre sí para formar las células. A su vez se organizan para formar los tejidos de los órganos del cuerpo del hombre. De las 64 combinaciones, solo 20 están activas o funcionando en los seres humanos. Las otras 44 están inactivas, son como programas de computadora que no estamos usando. Sin embargo, han comenzado a nacer miles de niños en diferentes partes que tienen 24 codones activos en el núcleo de sus células. Se han activado 4 codones adicionales en la estructura básica del ser humano. Esos niños no se enferman nunca. Vienen con un supersistema inmunológico y con unas facultades psíquicas fuera de lo normal. No necesitan la enfermedad y el miedo que ésta produce como forma para comprender la vida. Comenzaron a aparecer en China y se los llama los niños índigo. Solo con tocar un libro pueden captar y decir una frase cualquiera de cualquier página y pueden mover objetos a distancia. Se comunican entre sí telepáticamente y viven en increíble armonía con su entorno. Esto convierte el ADN en un puente para pasar de un nivel de luz o energía al siguiente. Este es un paso que todos los seres humanos que vivan en la Tierra en el amanecer de la galaxia habrán experimentado. La transformación del ser humano al encontrar en su interior paz y armonía lo colocará en una frecuencia de vibración más alta que corresponde al amor, potenciándolo para poner a funcionar esos codones inactivos. El manejo de niveles de energía más altos como resultado de ese proceso de armonización interior permitirá la transformación física y mental del ser humano, activando sustancias que potencien nuevos sentidos. La estructura del ADN se encuentra en la parte más alta de la matriz de conciencia del planeta y de la raza humana, donde solo se encuentra el amor. Hay que tomar conciencia de los poderes del hombre,
de la magia que se puede realizar para convertirse en un ser multidimensional y recorrer el mismo camino que Cristo vino a enseñar. Es preciso aceptar que el universo es mucho más de lo que percibimos con nuestros sentidos, que no se trata de llevar a cabo procesos de acumulación y posesión de objetos y personas. Hay que darse cuenta de que el hombre no está solo en el universo, que hay otros seres o entidades de existencias paralelas, los ángeles, los elementales, Enoch, Thoth, Saint Germain, los seres de luz, las hadas y las conciencias galácticas. Es necesario encontrar un camino que lleve a la telepatía, un camino en el que el hombre tenga tanta energía interna que sea capaz de irradiarla permanentemente, un camino sincronizado con los ciclos de la naturaleza y con la mente abierta a la galaxia. Los mayas predijeron que desde 1999 tenemos solo 13 años para despertar, porque la base esencial del universo es la libertad de conciencia, y para encontrarla siempre tendremos dos caminos, uno de cielo y otro de infierno. Los peligros anunciados como los cometas son situaciones útiles para conducir al hombre hacia el aprendizaje. Las situaciones difíciles existen en la vida del hombre para lograr comprensión, pues solo a través de ella podremos sincronizarnos con los ritmos de la naturaleza, la Tierra y la galaxia. En nuestro próximo programa veremos la séptima profecía maya. Nos habla del paso de nuestra conciencia a una nueva dimensión donde manejaremos niveles más altos de energía, donde viviremos en sincronía con el planeta, en un universo de paz y armonía. Acompáñenos en su canal Caracol.